tal? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí entre todos. Vamos a platicar de un tema que nos involucra y que nos interesa. El dinero que se da de los ciudadanos a los partidos políticos. ¿Cómo lo gastan? ¿Qué hacen con él? ¿Y quién es el que supervisa las cuentas? Si se queda con nosotros, se va a enterar de todo esto y más. En esta ocasión nos acompaña y le agradezco que así sea el licenciado Hernán Mejía López. Él es titular del órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, Lupita, buenas noches. Un gusto estar aquí en este programa, en uno de los espacios de la televisión cultural y pública de este país. Muchísimas gracias. Y antes de entrar en materia, si te parece bien, vamos a ver lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la presencia del licenciado Rafael Plutarco Garduño García, director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, con quien platicamos sobre los programas y concursos del instituto que fortalecen la cultura política democrática y la educación cívica para promover la participación ciudadana. No olvidemos que la capacitación tenemos una tendencia hacia lo electoral. Y la promoción y difusión de una cultura política democrática es estar con todos los sectores de la sociedad para estar mejor informados, para tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, en participación, ya hablaba ahorita de la fotografía, te decía que tuvimos el proceso, el evento anterior de este concurso tuvo 106 trabajos, ahora tuvimos 256 trabajos. Los funcionarios de mesa directivas de casilla, todo el mundo nos dice que en participación, el día de la jornada, los que menos votan son los jóvenes. Y es cierto, yo lo he dicho aquí. Pero también he descubierto, en unos análisis que estamos haciendo, que el 40% de funcionarios de mesas directivas de casilla son jóvenes. Bueno, pues ahí lo que vimos, lo que estuvimos revisando en el programa anterior, pero también lo invito a ver este resumen de las actividades más importantes del IEM. El Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría de Educación del Estado de México convocan a participar en la tercera muestra de teatro infantil sobre valores democráticos, que se llevará a cabo durante el mes de mayo de 2014, a partir de las bases de la convocatoria que fue publicada por el IEM hace varias semanas. En esta nueva edición podrán participar con sus propuestas escénicas los alumnos integrantes de los consejos promotores de valores y derechos humanos, instituciones educativas y estudiantes de primaria y secundaria de centros escolares públicos y privados ubicados en el territorio del Estado de México, con temas relacionados con los valores democráticos en la comunidad estudiantil y en la población en general, los cuales deberán ser inéditos. El Instituto Electoral del Estado de México invita a los estudiantes de nivel superior de instituciones educativas públicas o privadas ubicadas en el territorio del Estado de México a participar en el primer concurso de debate IEM 2014, cuyas bases de la convocatoria, así como el formato para la inscripción, ya se encuentran publicadas en la página electrónica del Instituto, www.iem.org.mx. Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 19 de junio, en punto de las 17 horas, y podrán participar abordando alguno de los 5 temas que para ello se han establecido. 1. Efectos de la reforma electoral en el México del siglo XXI. 2. Valores de la cultura cívica en el Estado de México. 3. Equidad de género. 4. Cultura política democrática en los jóvenes. Y 5. Los jóvenes y su participación en el desarrollo político, cultural y social del Estado de México. Es importante analizar los efectos de la descentralización sobre el funcionamiento de la democracia y sobre el conflicto a nivel nacional, estudiándolos desde la región para aportar datos que permitan conocer dinámicas que se observen a nivel mundial, afirmó la doctora Sonia Alonso Sáenz de Oger, al dictar la conferencia La mediación de las posiciones de los partidos en elecciones subestatales, el Regional Manifestos Project. La conferencia se desarrolló en el marco del Seminario Permanente Partidos Políticos y Sistemas Electorales, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ahí las actividades más importantes de la semana en el Instituto Electoral del Estado de México. Y maestro, te pregunto como primera pues parte de este programa, si es dinero de los ciudadanos, nos debe interesar qué se hace con este dinero en los partidos políticos, pero lo más importante, ¿cómo le hacen ustedes para que se revise todo esto, para que se nos diga de dónde sale, cómo se gasta, en qué se gasta y que nos den buenas cuentas? Es correcto, es dinero de todos, de todas, y es importante que sepamos la forma en que se entregan, en que se fiscalizan y por supuesto que se ejercen, que se comprueban adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas, herramientas, instrumentos internacionales y parámetros que permiten tener una vigilancia adecuada de todo el tiempo del financiamiento público y privado con que cuentan los partidos políticos. Es importante decirlo y que se hace de forma adecuada, proporcional y por supuesto bajo principios de información, transparencia, rendición de cuentas y legitimidad de un Estado democrático. Pero ¿cómo le hacen? Es muchísimo trabajo. ¿Cómo revisan cada centavo? ¿Cómo le hacen? Platícanle a nuestros amigos del auditorio, pues, ¿en qué consiste este órgano de fiscalización? Fíjate que somos un órgano creado hace menos de 6 años, que tiene como responsabilidad importante y trascendente llevar a cabo la auditoría a los partidos políticos. Es decir, del financiamiento público y privado que ellos reciben, el año pasado fueron poquito más de 278 millones de pesos y este año 297 millones de pesos de dinero público para los 7 partidos políticos con registro en el Estado de México, más el financiamiento privado que ellos acumulan. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con personal profesional, preparado con una carrera especializada para llevar a cabo la fiscalización, que es un tema de sí importante, porque digo, es recurso público y privado que permite que los partidos políticos tengan vida, existencia, que dirigentes, que candidatos lleguen al poder público y que lo ejerzan, y que lleguen con toda la transparencia cristalina de un ejercicio de gobierno pulcro y adecuado. Dinero público y dinero privado, es decir, no nada más del dinero de los ciudadanos, es decir, el dinero de los impuestos, sino también hay aportaciones privadas. Así es, simpatizantes, militantes pueden aportar financiamiento privado a sus fuerzas políticas de preferencia y también se pueden autofinanciar del privado, de rendimientos financieros, en fin, transferencias del financiamiento público para partidos políticos nacionales, o en su caso federales todavía, y que estos a su vez, sus comités ejecutivos nacionales les transfieren a los estados de la República. Es un financiamiento extra y que también fiscalizamos como destino en el Estado de México. Hay a veces algunas preocupaciones porque el financiamiento privado entre los partidos políticos. ¿Cómo se revisa específicamente que esto pues no tenga ningún asunto relacionado con delincuencia organizada o con la imposición a lo mejor de algún candidato? Fíjate que tenemos instrumentos de verificación de la información financiera, administrativa, contable, fiscal, de costos, etcétera, que se entrega por parte de los partidos políticos. El Estado de México es importante, no únicamente porque es el Estado que tiene mayor cantidad de casillas que instala, más de 17,000. No nada más porque tiene el padrón electoral más relevante, cerca de 11 millones y medio de padrón electoral, sino también tenemos los flujos financieros de financiamiento público y privado a los partidos políticos más destacables a nivel nacional. Eso obliga a que como autoridad llevemos a cabo las mejores prácticas para fiscalizar óptimamente a todas las fuerzas políticas en forma equitativa y proporcional. Es decir, técnicas de auditoría forense, de auditoría automatizada, de auditoría internacional a través de instrumentos y acompañado de instrumentos de fiscalización como las normas internacionales, los llamados ISOs. Y también, contamos con un ISO 9001-2008 que permite que tengamos una metodología estratégica de los rubros que vamos a fiscalizar, de los montos de campaña, ordinario, específicas, que tienen los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos existen no únicamente cuando hay campañas o procesos electorales, reciben recursos públicos y privados anualmente. ¿Todo el año? Siempre. Se nos van a desmayar nuestros amigos del auditorio, pero de regreso, si te parece bien, seguimos platicando de este tema, del asunto forense, porque también me llamó la atención, y de los ISOs que también se están aplicando aquí en el instituto. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso.
A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Es para que, pues como ciudadano, nos dé más seguridad de que realmente no exista tanta corrupción, porque definitivamente es el mal que aqueja a nuestro país y a muchas sociedades también del mundo. Ay, pues ya para que todos los mexicanos también estemos bien enterados, porque nada más lo saben ellos, ¿no? Entonces ya así con eso, pues ya todos vamos a estar enterados realmente cómo están nuestros recursos y en dónde están, en qué se gastan. Pues para que la ciudadanía esté informada sobre los gastos públicos. Bueno, para tener un mejor control de la ciudadanía y que todo sea claro hacia el pueblo. Es importantísimo porque ahí nos vamos a dar cuenta nosotros como pueblo, o sea, en qué se gastan ese dinero. Si en verdad es para los recursos que nosotros como pueblo podemos recibir, o son recursos que ellos como partido se reparten entre ellos mismos. Porque luego los ocupan en otras cosas, oiga. En lugar de utilizarlos para lo que los dan, los pueden utilizar para fines personales. Porque así se pueden atender las necesidades verdaderas y reales de la ciudadanía. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros aquí entre todos. Importante lo que dice la ciudadanía, una ciudadanía, Hernán, que no es la misma de antes, que está más involucrada, que está más atenta y que exige transparencia, que exige que se le den cuentas y no aquellas historias de que ya se hizo rico tal o cual político después de haber entrado curiosamente en un partido y de tener una historia, ¿no?, como candidato y después gobernante. Fíjate que parte importante de la cultura política y democrática es que se fomente una ciudadanía con un voto informado y razonado y que por supuesto que exija mejores estándares de aplicación de sus partidos políticos y de las propias autoridades que los fiscalizan. Este caso es destacable, ¿por qué? Porque todos los recursos financieros, económicos que una fuerza política usa, y repito, no únicamente en año electoral, sino permanentemente, estos son vigilados, son fiscalizados, de cómo justifican los ingresos que ellos reciben, cómo acreditan el gasto que ellos realizan y evitar corrupción, defraudación, simulación, en dado caso, evasión de su responsabilidad. Y que si se acredita fehaciente y contundentemente esto por nosotros, por la autoridad electoral, podemos proponer sanciones, inclusive millonarias, a los partidos políticos. ¿Se ha hecho esto de las sanciones? Se ha hecho esto, se han aplicado en el Estado de México a la totalidad de los partidos políticos en la historia del Estado de México, multas por temas de fiscalización, faltas formales, sustanciales, entre otros temas destacables a aplicar. ¿Pueden perder el registro los partidos políticos por temas de corrupción? Por supuesto, el Estado de México tiene contemplado en su normatividad electoral desde hace muchos años, fíjate, la nulidad de elección por rebase de tope de campaña, por uso de programas sociales y también, dado caso, por recursos de procedencia ilícita. Si se demuestra y acredita, pierden el registro, pierden la candidatura y, por supuesto, pierden el triunfo que les llevó a cabo mediante una campaña no óptima.
¿Por qué, nos decías hace un momento, reciben dinero todo el año? ¿Por qué están recibiendo dinero todo el año? Se preguntarán algunos de los amigos del auditorio, si no hay elecciones, ¿no? Si no hay jornadas, si no hay campañas, si no vemos a los candidatos haciendo trabajo en las calles. Los partidos políticos tienen una función importantísima en las democracias modernas, que es llevar a cabo una capacitación permanente de sus estatutos, programas de acción, reglamentos, a la opinión pública, a la sociedad en general, y que esto le permita llevar a cabo esa incentivización del voto para que en las elecciones tengan acceso al poder público. Y esto se lleva a cabo en las elecciones, no únicamente en la campaña, sino también desde mucho antes, en la vía ordinaria y en la vía específica. Los partidos políticos tienen una planificación financiera anualmente y están recibiendo recursos ya de vía mensual, bimestral, trimestral, debidamente esquematizada. Esto porque el partido político tiene vida todo el tiempo. Tiene militantes, tiene dirigentes, lleva a cabo eventos públicos, lleva a cabo foros de información. Los partidos políticos tienen la posibilidad de pagar cursos, maestrías, doctorados a su clase dirigente, a sus militantes, para que estén mejor preparados, para que tengan mejores elementos de confianza para con la opinión pública y con la sociedad en general. ¿Todo se fiscaliza? ¿Los dirigentes, estos eventos que nos platicas, todo se revisa? Se fiscaliza la totalidad del volumen de ingreso, gasto de las fuerzas políticas, haya campañas o no haya campañas. Es importante decir que aplicamos técnicas financieras, contables, administrativas, fiscales y por supuesto que de costos. Fíjate que fiscalizamos dirigentes, cuánto ganan, cuánto reciben, militantes, si reciben aportaciones, el militante o la fuerza política. Ah, sí, los militantes también. Claro, claro. Por llevar a cabo actividades políticas a favor del partido político, como apoyo que presta a sus simpatizantes a veces también. Y que vale la pena también comentar así detalladamente que son volúmenes importantes y que tenemos las herramientas a través de un plan maestro de fiscalización electoral con una metodología estratégica que permite conocer la totalidad del volumen financiero. Son muchos millones y son millones que se debe verificar cómo se están gastando, a quién van destinados y bajo qué elementos formales, documentales o metadocumentarios se pretende justificar ese gasto. Hay una capacidad entonces impresionante para revisar qué es lo que se hace durante todo este tiempo con tanto dinero. El tema pareciera complejo porque es un asunto, el de la fiscalización, multi, inter y transdisciplinario. Exige carreras especializadas, exige personal óptimamente especializado, de tiempo completo. No de que cerramos la oficina y nos vamos, no. El trabajo se realiza oportunamente, simplificadamente y por supuesto con transparencia, con parte informativa. Todo lo que ya hacemos, los dictámenes, las resoluciones, propiamente las sanciones que a veces se imponen a las fuerzas políticas, es tan transparente que se publica en el periódico del Estado de México, en la Gaceta de Gobierno. O sea, cualquier persona lo puede ver. Lo puede conocer, lo puede solicitar y que por supuesto lo puede criticar también. Si yo soy un ciudadano que estoy viendo este programa y quiero ver, a ver qué pasa con el dinero, a ver si es cierto lo que me están diciendo, ahí está. Lo puede consultar en la página de internet, lo puede solicitar vía correo electrónico, vía Twitter al propio instituto y que puede tenerlo propiamente en el periódico oficial. Fíjate que es importante decirlo porque obviamente a nadie le gusta ser multado, a nadie le gusta ser sancionado, porque son a veces multas millonarias. Y los partidos políticos tienen la posibilidad de impugnar esas sanciones ante el Tribunal Electoral del Estado de México y ante el Tribunal Federal. Y que ahí se verifica nuestro trabajo, la calidad de cómo lo hacemos, con qué expertise, con qué profundidad y amplitud lo llevamos a cabo. Y te quiero compartir que tenemos más del 95% de nuestras resoluciones ratificadas por los tribunales electorales. Y además tienen esta ISO, ¿no? Esta ISO que les ha también pues dado a nivel tanto nacional como internacional, pues esta visión de que están haciendo muy bien las cosas. Un tema del siglo XXI es la política de la calidad, de la gestión de la calidad, de la mejora continua, de tener procesos certificados bajo normas internacionales que fomenten las mejores prácticas, de cómo llevar a cabo mayor penetración, no nada más horizontal, vertical, sino societal,
de la fiscalización para con los partidos políticos y darle a la ciudadanía esa confianza que sea esperanza permanente de votar, de participar en los procesos electorales y darse cuenta que su sistema de partidos, su sistema electoral y su sistema político o de gobierno son reales y que tienen cada vez mejores formas de entregar resultados y que es público este trabajo. Te decía que tenemos una certificación ISO 9001-2008 de la gestión de la calidad de todos nuestros procesos que llevamos a cabo. Revisión ordinaria, de campaña, de pre-campaña, precautoria, hasta la liquidación de partidos políticos. Y actualmente estamos implementando la certificación ISO 27001-2013, que consiste en tener en tiempo real, mediante softwares, la información metadocumentaria contable, financiera, fiscal, administrativa y de costos de las fuerzas políticas a través de los llamados EPRs, los Enterprise Resourcing Planning. Es decir, tenerla digitalizada en tiempo real y poder verificar sus ingresos y sus gastos. Antes de que nos coma el tiempo, nos quedamos al principio de este segmento para hablar, nos comprometíamos con nuestros amigos del auditorio para hablar de esta técnica o auditoría que tú decías forense. ¿De qué se trata? De prácticamente como en un cuerpo revisar desde el cabello hasta las uñas de los pies. De revisar la totalidad del universo de lo que implica ese financiamiento y ese gasto de la fuerza política. Esa auditoría forense es una técnica importante, moderna, actualizada, de tipo mundial, que permite al auditor, contador, abogado, verificar al 100%, tener la evidencia total, absoluta, la fundamentación y motivación plena de cómo se está llevando a cabo en una entidad, en este caso partido político, su registro documental, su registro contable de ingresos, de entradas, de salidas, la información financiera, la parte de impuestos, su información administrativa interna, de cómo se puedan cuadrar adecuadamente las cuentas y que no se evada, que no se simule o se defraude con corrupción a la autoridad electoral. Hay herramientas dentro de esta misma técnica como las banderas rojas de temas importantes, ver costos, ver gastos, ver proveedores, acreedores, ver, por ejemplo, a través de una técnica, se llama Ley Benford, a través de ciertas corridas automatizadas, de cómo son sus flujos y ver con qué consistencia o con qué, digamos, ordinariedad se llevan a cabo con cierto tipo de proveedores o acreedores. Y eso da una tenacidad importante y también es una función cultural y educativa para las fuerzas políticas. Muy bien. Vamos a continuar hablando más del tema, por supuesto, pero antes unos mensajes, regresamos. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Continuamos con usted entre todos, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Y bueno, nos decías cosas bien interesantes, Hernán, sobre el trabajo que ustedes han ido desarrollando como la auditoría en línea. ¿Esto qué posibilidad nos da? ¿A partir de cuándo se ha instrumentado? ¿Y es posible que le hagan, así como nos hacen a nosotros los ciudadanos, que Hacienda nos trae cortitos y que si no das tu declaración mensual y la anual y todo y te portas muy bien, así los partidos políticos? Se trata de generar responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, mayor información y máxima publicidad. Es necesario, es ya absolutamente necesario e indispensable que exista una fiscalización en tiempo real, vía software, vía programas automatizados, metadocumentaria, en tiempo real, lo repito, en línea, que nos permita acceder a las entrañas de las fuerzas políticas, del tema del dinero y de la política. Y hoy día es inconcebible en un país como el nuestro que seamos de los primeros estados de la República, no es que el primero, en contar con ese tipo de trabajos. Algo moderno, algo contemporáneo, que genere mayor confianza para la sociedad, que es al fin y al cabo la importante, la que va a decidir y la que va a votar. Oye, hablas del dinero que se da a los partidos políticos, que es mucho dinero, acabamos de escuchar las cifras, y bueno, todo el mundo diría, es un buen negocio tener un partido político, ¿no? Pues hay que apuntarnos nosotros como ciudadanos a ver si nos cae algo de lana. ¿Qué pasa con ese dinero? Entre más se meten partidos políticos, entre más grande es o más participantes hay, ¿es el mismo pastel, es el mismo recurso y se va dividiendo? El pastel aumenta cada año porque es una fórmula muy sencilla, vale la pena si quieres comentarla, que se multiplica el 40% del padrón electoral, o sea, los 11 millones y medio de padrón electoral por el 40% del salario mínimo general vigente en el Estado de México. Esa bolsa se reparte a todos los partidos políticos, inclusive a los de nuevo registro. Se reparte en el Estado de México en forma distinta, un 15% en forma igualitaria y 85% en forma proporcional. Los partidos políticos nuevos reciben el 2% de ese total, o sea, una bolsa nada despreciable. Y que para cuando hay año electoral, para los procesos electorales, para las campañas, se aumenta el 180% de este universo para los partidos políticos, de acuerdo a la votación que tuvieron en la elección anterior. Es un tema, pareciera difícil, pero es muy sencillo. Eso da a la posibilidad de que la bolsa, como el padrón electoral aumenta cada año, también aumenta la bolsa. Y estas organizaciones que quieren incorporarse, esto nos decías, también son fiscalizadas. No nada más llega alguien y ya recibe el dinero y se va con el dinero muy contento y hace lo que quiere. Así como hay partidos políticos nacionales, todavía federales, también hay partidos políticos locales. Es importante decirlo. Y que en el Estado de México hemos liquidado a 2 de estos partidos políticos locales y con toda la evidencia de vehículos, inmobiliario, equipo, cosa que antes nómina, no sucedía, ¿no? Alguien se llevaba las casas, los carros, bueno, todo lo que se había adquirido. Cosa que antes del año 2008 esto no pasaba. Y que hoy día vale la pena decirlo que se está haciendo. Ahora, actualmente hay varias agrupaciones de ciudadanos, organizaciones de ciudadanos que quieren ser partidos políticos. Toda actividad política independiente, que una conferencia, que un taller, que un curso, gestionado por ella, acudimos, levantamos actas, fotografías, video, para verificar cómo se está financiando, que sea legítimo, que sea lícito y que sea legal esa forma de financiamiento. Y que una siguiente etapa para ser partido político implica las asambleas estatales, que se piden más de 60. Que en cada municipio, igualmente la gente que concurre, que son a veces Ecatepec, Nesa, Tejupilco, norte del estado en general, ¿sí? Pues que esa gente que acude tenga la constancia de que es una entidad que quiere ser partido político y que lo va a lograr haciéndolo de forma adecuada, de forma correcta y de forma democrática. Hablas de partidos políticos locales y partidos políticos nacionales y reciben dinero tanto del Estado como de la Federación. ¿Ahí cómo se supervisa? ¿Quién fiscaliza? ¿La Federación fiscaliza una parte y ustedes otra o ustedes igual? Lo que fue el IFE, hoy día el INE, tiene un área responsable de la fiscalización del financiamiento público que se da a partidos políticos a nivel nacional. Y cada entidad federativa, el propio DF, cuenta con un área también destinada a auditar a los partidos políticos locales. Esto vale la pena porque cada partido político nacional también tiene registro local, es decir, recibe un doble financiamiento.
el de parte del INE y el de parte de los institutos locales. Y hay un principio que fiscaliza el que entrega el recurso, hasta la última instancia. Y ahí nos triangulamos con el IFE. Nos triangulamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de diversas áreas. El SAT, para verificar el entero de impuestos, la Comisión Nacional de Valores, para verificar el flujo bancario de partidos, dirigentes y de candidatos. Y también con la Unidad de Inteligencia Financiera, para tener toda la certeza de que el dinero en las campañas es lícito y, por supuesto, adecuado y correcto para su destino democrático. Es decir, ahí todo mundo interviene. No se puede ir nada. Triangulamos, cruzamos información, se llama circulación de operaciones, confirmación de operaciones, y que te comparto. Tenemos el récord a nivel local de todo el país. Más de 1,000 triangulaciones con autoridades federales para verificar que las campañas y los candidatos son lícitos y, por supuesto, bajo principios del Estado constitucional democrático de derecho. Hablas de esta parte del Instituto Federal Electoral, lo que se hacía antes. Ahora, con esta reforma político-electoral que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Falta todavía una parte, evidentemente, como lo saben nuestros amigos del auditorio, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a ser la fiscalización igual que como lo tenemos ahorita? ¿Qué modificaciones se vienen o cómo se va a operar? Fíjate que es la reforma interminable. Tenemos escasos 25 años de fiscalización electoral en este país a nivel nacional y en el Estado de México del año 96 para acá, es decir, 18. Y a partir de que existe el órgano técnico de fiscalización, hemos auditado más de 3,300 millones de pesos, una cantidad nada despreciable, y que hemos multado a todos los partidos políticos sin distinciones. Vale la pena también decirlo. Ahora, esta reforma, donde al IFE se transforma al INE, hay competencias como una muy destacable, que es la fiscalización, que va a ser, según las reformas, del INE y que la podrá delegar a los estados de la República. El tema de la reforma secundaria consiste en ciertas ambivalencias o a veces puntos de encuentro entre las propuestas de las fuerzas políticas, fundamentalmente PRI, PAN y PRD. Unos hablan de una Secretaría Ejecutiva de Fiscalización, otros de una Dirección Técnica de Fiscalización, otro de un órgano técnico de fiscalización, o sea, se copia el modelo Estado de México a nivel nacional, pero al fin y al cabo quedaría entre el Consejo General y el área responsable una comisión de fiscalización para verificar adecuadamente el ejercicio de esa atribución. Hay que esperar cómo queda la reforma político-electoral en su última instancia para ver las leyes secundarias y propiamente la reglamentación, que tendrá que hacer mucha relevancia para la competencia que es compartida entre INE e institutos locales. Bueno, pues ya nada más nos queda poco tiempo, ¿no?, para conocer el resultado de esto. Con las reformas que ha habido, más o menos nos damos una idea general de lo que va a pasar, pero faltan las secundarias, así que... El transitorio constitucional decía que además se daba el 30 de junio. Sí. Ya faltan pocos días cuando el próximo miércoles termina el periodo ordinario del Congreso de la Unión. Así es. Y bueno, hay una regla también de que se tienen que instrumentar 30 días antes, ya no se puede hacer nada, ¿no? Tendríamos que utilizar la ley anterior. Si esto ocurre, ¿se tendría que estar trabajando bajo el esquema que tenemos actualmente de fiscalización? Es un tema bastante importante que comentas, porque hay un principio que marca el artículo 105 de la Constitución Federal en su fracción segunda, que toda ley político-electoral, subrayo lo electoral, debe ser aprobada para aplicarse por lo menos 90 días antes de que arranque un proceso electoral. Y digo, el próximo, ya está muy cercano por el ámbito nacional, que arrancaba en septiembre y ahora posiblemente arranque en agosto, y el tiempo cada vez es más estrecho. Y sería muy dificultoso, muy incongruente que no se hiciese esta reforma secundaria y se tuviese que operar con un COFIPE bastante antinómico con las nuevas tópicos que la Constitución prevé. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué pasa con este tema. Nosotros vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Quédense con nosotros aquí Entre Todos.
Bueno, si tomamos en cuenta la necesidad precisamente de que los ciudadanos puedan estar en una interacción constante con sus autoridades y con sus representantes, el proceso democrático es un proceso en constante evolución. Es decir, desde luego siempre hay un parámetro, un momento en donde puede haber acuerdos, puede haber, digamos, condiciones sobre las cuales el ciudadano finalmente decide cuál es el tipo de régimen político, si es un sistema presidencial, si es un sistema parlamentario, cómo realmente quiere que sus autoridades realmente cumplan con ciertas condiciones para poder desarrollar adecuadamente su trabajo, y eso entonces hace que el tema de la democracia no solamente sea una consolidación, sino que sea la creación y renovación constante de los valores y de las creencias con las que los ciudadanos crean sus normas, crean sus mecanismos de convivencia, pero sobre todo tienen la capacidad de comunicarse, reconocerse y de alguna manera complementarse unos a otros precisamente en la manera en que se toman las decisiones. Y en ese sentido creo que ese sí es un gran paso muy importante que se ha dado en los últimos años en Iberoamérica. Es decir, no solamente tomamos en cuenta el aspecto de las elecciones, no solamente tomamos en cuenta la idea de cómo hacerlas cada vez mejor, sino que cada vez más es más importante y más sustantivo el que el ciudadano, insisto, que es el centro realmente de la discusión de la democracia, no es el Estado, no es el poder, sino que el ciudadano que se convierte en poder para crear Estado, ese es realmente el verdadero actor protagónico, y a ese es a donde debemos construir el contexto y ámbito de la democracia. Un ciudadano cada vez más preparado, un ciudadano cada vez más activo y cada vez un ciudadano más exigente. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para así tener el mayor control del gasto que tienen al interior de los propios partidos. Pues yo creo que todos tenemos derecho a poder, tener que expresar nuestros bienes que recibimos, así también tenemos de manifestarlos, por eso yo creo que es importante que ellos también tengan el derecho a hacerlo como todo ciudadano común y corriente. Para estar mejor informado, ¿no? Bueno, creo que sí es importante porque así tendríamos la posibilidad todos como ciudadanos de conocer el recurso, cuánto es y para qué se está utilizando. Para que no haya un abuso, es una forma de controlar en qué se destinan los dineros, porque son dineros del pueblo. Para tener un mejor control y que sepamos en qué se utilizan. Bueno, es importante que la opinión pública sepa cuánto están gastando los partidos. Hay mucho desvío de dinero, ¿no? Es importante que haya una claridad en ese aspecto. Para tener en claro para dónde van los recursos de los ciudadanos. Y sin duda muy importante su participación, sus opiniones son lo más valioso. La voz del pueblo es la voz de Dios, es lo que dice, ¿no?
Vox Populi, Vox Dei. Así dicen, y hay que atender lo que dice la ciudadanía. Mucho de lo que nos llama la atención es que la gente sigue exigiendo rendición de cuentas, que haya transparencia, que no haya corrupción, pero también una de las cosas que pide la gente es que se revise porque se está desviando el dinero. Es lo que todo mundo sigue, pues, en la percepción de la ciudadanía, pensando que se sigue desviando el dinero, maestro. Vale la pena destacar que para ser una sociedad democrática exigimos y debemos de exigir una política con elementos éticos y morales, y una política que fomente la virtud ciudadana, la virtud social, que sea cada vez menos partícipe de ideas de corrupción, de desviación de recursos, de opacidad, y que por el contrario fomente la transparencia, la rendición de cuentas y cada vez más cercanía por parte que sea tangible para la sociedad en general. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo estamos haciendo a través de mecanismos internacionales, ISOs, planes maestros, fiscalizando volúmenes muy importantes y destacables, con trabajos entregados y que los tribunales, entes ajenos a nosotros, locales y federales, resuelven y nos ratifican. Generamos estándares de competitividad y productividad cada vez mayores. Somos los únicos a nivel nacional que contamos este tipo de políticas de gestión de la calidad y de planes maestros. Vale la pena compararnos con los mejores, imitar, copiar y adoptar lo bueno, lo que pueda ser de Alemania, de Francia, de Inglaterra, adaptar al Estado de México, porque al fin y al cabo son prácticas compartidas, comunes, de estados democráticos, de estados constitucionales y de partidos políticos, que al fin y al cabo la política es igual en todos lados. Ahora, hablando de estas prácticas, de ese trabajo que se ha adoptado, de estos niveles internacionales, ¿qué se está haciendo en estos momentos? ¿En qué están trabajando? Actualmente está estipulado en la ley electoral, ya debidamente calendarizado, que los partidos políticos, a más tardar el 30 de marzo de cada año, están obligados a entregar su informe ordinario del año inmediato anterior. Y que tenemos 60 días hábiles para llevar a cabo la fiscalización de la totalidad de esos recursos públicos y privados. Te comento que el año pasado el Instituto Electoral del Estado de México entregó poquito más de 278 millones de pesos de dinero de todos, de la ciudadanía que estuvo opinando, de ti, de mí, de todos los impuestos que se compilan a nivel nacional, porque al fin y al cabo también los impuestos son transferencias, y que tenemos que comprobar esos recursos más el privado que ellos se autofinanciaron, y que debemos hacerlo. Fue una etapa que comenzamos formalmente el día 21 de marzo y que culminaremos el día 3 de julio, con un dictamen consolidado y un informe ordinario de todo lo que las fuerzas políticas ingresaron a las arcas, con quién lo gastaron, cómo lo gastaron, cuándo lo gastaron y para qué lo gastaron. Y que se gastó debidamente y que si no, proponemos observaciones, irregularidades que se acreditan y propuesta de sanciones. Una inquietud, ¿por qué estamos hablando de fiscalización del 2013 si estamos en 2014 y nos has mencionado que hay la posibilidad de tener una auditoría en tiempo real? Aquí nos parece que los partidos políticos, bueno, pues se tratan muy bien y dejan pasar el tiempo y bueno, ya una vez que obtuvieron los puestos de elección popular y todo, entonces así dame la información a mi ciudadano de lo que gasté y cómo lo gasté. Fíjate que vale la pena también destacar que todo servidor público como autoridad está obligado a cumplimentar óptimamente la ley o la Constitución, tanto que la protestamos. Y las reglas normativas, legales, actuales, así marcan esos plazos. Y que hemos avanzado mucho en la parte interior del órgano técnico de fiscalización, de ISOs, planes maestros, metodologías estratégicas, que vamos por delante muchas veces de la ley, pero que lamentablemente la ley nos marca plazos y términos y que estamos obligados a rendirlos. Si no, se podría hacer ya en tiempo real ese tipo de fiscalización, que de hecho ya la estamos haciendo, y que se podría conocer óptimamente cuando el Consejo General lo solicitase y lo quisiera discutir y resolver. Entonces, ¿esto se lo tenemos que exigir a los partidos políticos? Se le tiene que exigir, que pedir y que se diseñe en la ley secundaria que actualmente se está discutiendo. A ver, señora, así como a mí Hacienda me fiscaliza y me da la información cada mes, así quiero que usted me dé la información a mi ciudadano de lo que está haciendo con mi dinero. Por supuesto, porque un principio de la fiscalización es que sea preventiva y correctiva. Pues si no, ya cuando está gobernando, ¿ya para qué? Si no, ya que se cometió el acto, ya implica sanciones y es condenatoria. Debe ser cultural y educativa, te comentaba, y debe ser
preventiva que corrija y que no sea reaccionaria, donde se impongan sanciones. Y en tiempo real, si es mensual, se puede corregir multiplicidad de posibles irregularidades. Porque aparte técnicamente nos dices que esto ya es una realidad. Es una posibilidad tangible y ya operándose en el Estado de México. ¿Desde cuándo está operando en el Estado de México? Desde hace 2 años. O sea, no es algo nuevo que se vaya a instrumentar y que quién sabe cómo nos vaya a salir. El ISO 9000 2008, que tenemos ya una recertificación de este año hasta el próximo 2017. Y del 27001 2013 se está implementando con elementos de software automatizado ya para tener una certificación operable y ya tangible de plano internacional. Y por parte del software automatizado ya es el segundo año que lo estamos ejecutando. Hernán, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los retos para ustedes en este órgano? Los retos es trascender más allá de la dogmática o retórica pública electoral a la tangibilidad de la sociedad en general, para que conozca, tenga la confianza y cada vez que la gente vote más, elija a sus representantes y fomente la alternancia, la transición política o en dado caso la ratificación de la misma fuerza política que está gobernando, ese es nuestro trabajo y es nuestra mejor satisfacción como servidores electorales. El que la gente nos ubique, nos reconozca y que vote con toda la confianza y con la menor crítica al diseño electoral. Sí, porque todavía veíamos ahí la percepción de la gente, ¿no? De que algo no se hace bien, de que algo, como siempre hay en el tema de corrupción. En la OCDE, en la ONU, ¿qué dicen sobre estos temas de corrupción y de transparencia? ¿Cómo estamos en México? Fíjate que el tema histórico de la política es el conflicto, pero también lo es su proceso integrador. La política, digamos, como decía un académico Bobbio, es fuego, que debe apagarse con el derecho, con las razones del derecho. Y, por ejemplo, a nivel mundial, temas de corrupción, de poca publicidad, de poca información, de los portales públicos, de las fuerzas políticas, no ocupamos los primeros lugares. Como ejemplo, la OCDE, en temas inclusive educativos, ¿sí? Y el reto es ese. El tema es cómo permeamos, cómo transformamos y cómo incidimos ante la sociedad en general, adultos mayores, gente que nació en los años 60, 50, que hoy día son ya gente que vivió en otro régimen político y que sobre todo los jóvenes, cómo a través de redes digitales, Facebook, Twitter, incentivamos esa confianza para que cada vez acuda a votar con toda la confianza de que quien va a juzgar esa elección lo hace de forma constitucional y democrática. Hoy cada vez más ciudadanos se acercan con ustedes y piden ver información de cómo se están haciendo los gastos y de cómo se está haciendo el trabajo de ustedes. Fíjate que a nosotros nos pide información académicos, especialistas, periodistas y que por supuesto uno que otro curioso mediante el portal de transparencia y que estamos obligados a entregarla sin importar de que pues decimos pues, es muy luminosa, que son muchos números, muchas cifras, estamos obligados a entregarla y que la hacemos aparte con mucho gusto para que nuestro trabajo se conozca y se valore. Y que estamos también abiertos a la crítica, a la mejora continua, a esa gestión de la calidad. Hernán, has hablado mucho de los países como Alemania o de otras partes del mundo en donde las democracias son distintas a la nuestra. ¿Qué hay de diferente en estos países en materia de fiscalización y cuál es el impacto para los ciudadanos? ¿Cuál es el beneficio? Fíjate que voy a parafrasear a Max Weber, que decía que hoy día se exigen políticos profesionales. Él hablaba de principios del siglo XX, ¿no? Que vivan... Nos tardamos un poco. Fíjate, que vivan para la política, no de ella. Igualmente así es el nivel de exigencia del servidor público electoral. Vale la pena destacar que México, en el mundo globalizado, es reconocido por tener el mejor sistema electoral en cuanto a diseño, arquitectura e ingeniería, normativa, a nivel mundial. Y que, por supuesto, las leyes más vanguardistas en tema de financiamiento público y privado y su consecuente fiscalización lo son las de Alemania, España y un país latinoamericano, el Perú. Y que las del Estado de México, sus reglamentos fundamentalmente, nos hemos inspirado y hemos adoptado varias prácticas de ejercicio de aquellas naciones. Porque el derecho es dúctil. Son principios de equidad, de justicia, de igualdad, de certeza, que se pueden adoptar y adaptar en cualquier entidad de tiempo y espacio.
Dime una cosa, ¿fiscalización electoral de vanguardia es el sustento de la legitimidad democrática? Sí, porque la política se financia a través de recursos públicos y privados y no hay nada más deseable y posible que tener gobernantes que una campaña que su partido político os haya postulado bajo la legitimidad del Estado constitucional, democrático y de derecho. Muy bien, pues Hernán, ha sido un gusto platicar contigo en esta ocasión y me gustaría que nos dieras alguna página para que nuestros amigos se metan y que revisen quienes están interesados, no nada más uno que otro curioso, sino también alguna persona que diga, bueno, a partir de hoy yo voy a estar más atento, a partir de hoy yo como ciudadano voy a exigir más, porque es otra de las cuestiones que hemos visto, ¿no? El ciudadano, decíamos, bueno, los políticos llegaron tarde, pero los ciudadanos han estado haciendo un trabajo importante, pues también para estar ahí pendientes, para estar atentos y para tener más participación ciudadana. Fíjate que dentro del propio portal web del Instituto Electoral del Estado de México tenemos un micrositio, únicamente el órgano técnico de fiscalización, y ahí tenemos todo lo histórico de lo que hemos fiscalizado, montos, volúmenes, cifras, sanciones, de todo lo que hemos hecho en 6 años de trabajo y de existencia. Los invito a que haya un portal de consulta, de un buzón de correo, para que podamos interactuar y sea esto, más allá de un discurso, ¿se puede directamente hablar contigo? Sí, se puede. Si tiene alguien alguna duda. Mi correo es hmejia@iem.org.mx y yo estoy disponible todo el tiempo para consultas, talleres, etcétera, todo lo que se ofrezca. Oye, en el caso de estos países que nos dices de vanguardia, ¿cómo es la participación ciudadana? ¿Es muy distinta a lo que tenemos nosotros? Hay algo que se llama cinismo político. Y allá en las democracias modernas, ya institucionalizadas de largo tiempo, eso implica que hay poca alternancia política porque la gente está de acuerdo con el régimen político que lo está gobernando. ¿Cómo es ese tipo de participación? Es a veces netamente de ámbitos especializados, es decir, académicos, la que hace estudios, análisis, libros, ese tipo de tópicos. La gente está para lo que ella desea, su felicidad privada, personal, y poco ocupada de asuntos públicos. Es un tema que ya está la confianza depositada en las autoridades que hagan bien su trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarte en esta ocasión de nueva cuenta. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Que tenga muy buena noche y muy buena semana. Que la pase usted muy bien.